Él es, ustedes lo conocen, Emilio Figueredo, ha sido embajador de las Naciones Unidas, es el presidente editor de analítica.com, donde hacen habitualmente unas reuniones con gente de primera para discutir diferentes problemas con los cuales la dirigencia en especial y los ciudadanos en general tendrán que organizarse y luchar para hacer una nueva Venezuela una vez que salgamos de la narcotiranía. El más reciente trabajo del propio invitado, de Emilio Figueredo, lleva por título El drama de los venezolanos y dice, entre otras cosas, asegura que, y así comienza su editorial, desde la instalación de la República de Venezuela hasta nuestros días, la característica dominante de la sociedad ha sido la imposibilidad de ponerse de acuerdo y los que han decidido por ella han sido hombres fuertes y dictadores. No estás exagerando un poco, porque hubo un acuerdo de la generación del 28 que tenían diferentes formas de pensar, aunque la mayoría de un mismo origen político, se enfrentaron al dictador, eran unos jóvenes, luego adecos comunistas y posteriormente otros partidos se unieron para acabar con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y luego vino el pacto de Punto Fijo. Entonces, esos son algunos ejemplos que puedo citarte de que sí hubo unión. Claro, siempre hay en toda sociedad gente que disiente, en toda sociedad. Y lamentablemente vemos, por lo menos en los casos que yo conozco de países de nuestro idioma, que frente a una dictadura o una tiranía no todo el mundo está unido. ¿Qué nos puedes decir, Emilio? Te escuchamos. Bienvenido. Bueno, el ejemplo que tú sacas de la generación del 28, sí, fue un movimiento que podríamos equipararlo a lo que pasó aquí con los muchachos que iniciaron el proceso de protesta cuando murieron los FADUL, ¿te acuerdas? Que cerraron la Universidad Católica. De ahí salieron muchos de los dirigentes actuales de esa generación joven, ¿no? Pero si bien los del 28 pagaron con cárcel y exilio, no hubo nada hasta el 36 que muere Juan Vicente Gómez. Y ahí se establece una transición en el cual, en cierta medida, había hombres fuertes, ¿no? López Contreras es una transición de la tiranía gomecista a una apertura primero tímida con la ilegalización del Partido Comunista, pero con una sociedad que mucho menos represiva y con liberación de presos políticos que eran, digamos, como una evolución dentro del régimen. Podríamos decir que, claro, que con mayor proyección, así fue la de Adolfo Suárez en España, ¿no? Pero Adolfo Suárez llegó más lejos. Después vino otro hombre que era más suave como carácter y por eso mismo lo tumbaron, que era la segunda etapa de la transición, pero también centralizaba la opinión de la mayoría de la gente, que era Isaías Medina Angarita. Después viene el trienio ADECO, que es un periodo de experimentación en búsqueda de la aceleración de la democracia y en el que se cometen, como lo reconoció Rómulo después, muchos errores, ¿no? Muchos errores, yo diría, de inmadurez o de querer cortar etapas y que lamentablemente no evolucionó hacia la solución ideal por esos accidentes de la historia que Diógenes Escalante se vuelve loco, ¿no? Pero entonces son factores que la historia también tiene accidentes. Pero después entonces entramos ya en el periodo, bueno, primero entramos en el primer periodo del golpe de Estado de los tres candidatos hasta llegar a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Mientras él estuvo en el poder, si combinamos los dos, estamos hablando del 48 hasta el 58 y las cosas se hacían porque había una persona que imponía, en cierto sentido, una orientación, fuese un demócrata o fuese un dictador. En el caso de Pérez Jiménez, por supuesto, en la dictadura,
que hizo las cosas a su manera o con su visión desarrollista de lo que debía ser el país. Pero lo que quería decir cuando estoy hablando de hombres fuertes, no estoy hablando de dictadores ni autócratas, sino personalidades fuertes. El pacto de Funso Fijo no hubiera sido posible sin la personalidad excepcionalmente lúcida y fuerte de Rómulo Betancourt, que logró hacer que dos personalidades que tenían ideas muy particulares y no necesariamente convergentes con la visión de Betancourt se unieran en este proceso. Me refiero a Jovito Villalba, que era tan personalista que te acuerdas de aquella frase que decía yo y mi partido y yo. O sea, ahí estaba demostrado. Y Caldera, bueno, que sabemos exactamente en qué grado fue el personalismo de Caldera a lo largo de su existencia, hasta el punto que para él era absolutamente esencial no qué iba a hacer por el país, sino que no podía soportar que Rómulo Betancourt y mucho menos Carlos Andrés Pérez hubieran sido 2 veces presidente de la República y él no. Entonces, pero Rómulo fue muy importante en ese periodo. Después, podríamos decir que quizás el otro ejemplo de la era democrática fue el de Carlos Andrés Pérez. Pero Carlos Andrés Pérez, que si bien era carismático, impuso cambios importantes en el país, entre otros tenemos que mencionar el Plan Mariscal de Ayacucho y la creación del sistema de orquesta, que fueron 2 cosas que lo trascendieron hasta cierto punto, más la orquesta que el Plan Ayacucho. Pero lo interesante fue que tuvo la visión, quizás complementaria por haber trabajado mucho con Rómulo, de apertura, y entonces dio la elección directa de gobernadores y de alcaldes, y eso permitió que otros factores políticos ingresaran. Pero sin embargo, ya en el segundo periodo, él no pudo establecer los consensos necesarios para convencer, más que imponer, una visión que era necesaria, como la que estaba intentando hacer, lamentablemente acompañado por gente de buena intención y tecnócrata, careció de un soporte político necesario, porque podríamos decir que quien tumbó a Pérez en realidad no fue el juicio que promovió Escobar Salón, sino fue el ataque de su propio partido, la falta de apoyo de Alfaro y otros más. Después entramos ya en el periodo, bueno, ese periodo de transición al chavismo, bueno, no tiene más pena que gloria, porque Caldera II no es precisamente un gobierno para recordar, salvo la presencia en su gabinete de otro hombre con personalidad fuerte, aunque no tenía el poder en su mano, que logró convencerlo del plan de estabilización macroeconómica, que si no lo hubiera quitado Chávez, Venezuela no tendría problema en este momento, sería como Noruega. Bueno, pero lo primero que hizo Chávez fue eliminarlo, ¿no? Y cogerse el milloncito del Banco Central, etc. Para su manera, ya en una manera negativa, mientras Chávez estuvo en el poder, las cosas se hacían como él pensaba, que las pensaba mal en muchos casos, bueno, eso es maíz de otro sitio, ¿no? Pero lo pudo hacer. Y ahora, paradójicamente, con Maduro, estamos viendo lo mismo. Maduro ha hecho, a pesar de que la gente lo descalifica, considerándolo un estúpido, pues este hombre ha ido aislando prácticamente a todos los factores de poder que estaban alrededor de él y concentrar el poder en él y los hermanos Rodríguez, ¿no? Y el apoyo, por supuesto, crematístico de las Fuerzas Armadas. Entonces, el drama que estamos viendo ahora, yo creo que, por ejemplo, la crisis venezolana tiene salida, y me parece que, por ejemplo, Biden va a ser mucho más efectivo de lo que pudo haber sido Trump, porque Trump no es que se desconozca, que asumió actitudes y declaró mucho, pero hizo mucho daño, porque cuando dijo que todo estaba sobre la mesa, eso era una vil mentira, porque nunca estuvo. Jamás se pensó, jamás lo pensó él, que se estaba retirando de todos los escenarios donde había presencia de tropas americanas, que él iba a hacer eso. ¿Pero por qué lo hizo? Porque el objetivo de Trump fundamental era, antes que vieran lo que pasó después, él nunca se imaginó que podía perder Nevada o Arizona
o Georgia o Pensilvania. Para él era clave ganar Florida. Y de hecho, en las últimas elecciones, quien ganó Florida, ganó las elecciones, fuese republicano o fuese demócrata. Y velo exactamente cómo pasó con Obama, cómo pasó con Clinton, cómo pasó con él y cómo pasó con Bush. ¿Eh? Entonces, ahí hay un elemento que te hace ver que se imponen en ciertos momentos. Bueno, el caso de Trump es evidente, ¿no? Cómo logra crear prácticamente una feligresía detrás de él. Pero en Venezuela estamos, y es lo que era la esencia del editorial, es que la falta de consenso, inclusive la vemos cuando vemos, yo estoy leyendo una biografía última de Bolívar que escribió una peruana americana, que salió el año pasado, ese libro. Quizás lo mejor que yo, la mejor biografía de Bolívar que lo viste tú es que en todo el curso de la historia de Bolívar, a pesar de que Bolívar era un hombre de personalidad recia, bueno, el disenso era permanente, pero disenso no porque fuera por razones de visiones políticas o ideológicas, sino simplemente por las simples y meras apetencias de poder. Y ahora pasa lo mismo. Tenemos enfrente una dictadura cada vez más cerril, cada vez más retrógrada, cada vez que nos está llevando más al siglo XIX, y factores de la oposición, no solamente personas, sino organizaciones políticas, cada quien está con su propia agenda encubierta o evidente. Y entonces, en vez de unirnos con quien sea, o sea, el que está allí, el portaestandarte, por decirlo así, y seguirlo hasta lograr el paso fundamental, que es salir de esta fase para construir una transición que nos lleve hacia unas elecciones libres y supervisadas. Pues no, ahí andan cada quien con su pequeñita o su grande agenda. La que más me preocupa en este momento es que la gente que rodea a Guaidó, y Guaidó acaba de ser ratificado ayer por el Parlamento Europeo, Guaidó y la Asamblea de 2015, pero ya sabemos que hay por lo menos algunos de los partidos que está ahí ya pensando quién va a postular para gobernador y quiénes van a estar en el Consejo Legislativo, en gran parte por presión de sus propias bases. Y lo terrible, Napoleón, es que no se dan cuenta, o no sé lo que les pasa por la cabeza, que analicen y vean lo que pasó el 6 de diciembre. El 6 de diciembre, el gobierno se ha empeñado en decir que hubo una participación del 30% de la población. Todas las informaciones que tengo de los diferentes encuestadores, que no te lo van a decir públicamente porque le temen al régimen, dicen que nunca, en ningún caso, ninguna de ellas estima que llegó al 10%. Y eso lo sabe también el Plan República. Y sin embargo, ¿qué le dieron a los escorpiones y a los ilusos que participaron en ese proceso? Ni siquiera una fila de una bancada, ni siquiera el 10% del puesto. O sea, ¿creen acaso en el sueño más, no sé, más lanzado, que si participaran en algo que los va a distanciar completamente de la comunidad internacional? Pues si ustedes no son serios, si hemos dicho que Maduro no es legítimo, que el CNE no es legítimo, que el Tribunal Supremo no es legítimo, que la Asamblea no es legítima, que la elección del 6 de diciembre no es legítima, y ahora de pronto, out of the blues, como dicen en Estados Unidos, ustedes van a participar en una elección con el mismo presidente, con el mismo consejo, con el mismo TCJ y con el mismo asamblea. O sea, es un acto de incoherencia y de oportunismo estúpido, porque si tuvimos 7 gobernaciones en la elección que se pudo participar, una nos las quitaron porque se negó Guanipa a juramentarse ante la írrita Asamblea Nacional Constituyente, y a Andrés Velázquez simplemente le robaron las actas. Y los otros, básicamente Acción Democrática, se sometieron y se juramentaron ante la ANC. Y la pregunta es, ¿ese espacio que guardaron, a qué sirvió? ¿A quién benefició? O sea, ¿cuál fue el resultado de ganar ese espacio cuando estaban doblegados en todas las instancias y dependían de las voluntades o no del gobierno central de darle más o menos presupuesto?
Y si eso fue así en un momento que todavía tuvimos un espacio y todavía el gobierno no había llegado a esta posición como llegó ahora, ¿tú crees que de esas 5 gobernaciones que supuestamente la oposición tenía en control, le van a dar más de una? Una si acaso, y si acaso será Nueva Esparta. Entonces esa irracionalidad, ¿tú te imaginas cómo nos están viendo afuera? Entonces yo creo que en un cierto sentido, los que verdaderamente creen en esto y que apoyan a la persona que tenemos llevando el estandarte, que es Guaidó, tenemos que ir con la verdad por delante y ir simplemente con una consistencia y una coherencia, porque por más que nos ayuden de afuera, que creo que lo que dijo Blinken en su en su juramentación, primero volvió a utilizar el término que había utilizado González, la dictadura atroz que hay en Venezuela, y dijo, las sanciones tienen que incrementarse para aquellos que facilitan los recursos que llegan a la dictadura, es decir, que les duela. Ajá. Estás viendo las cosas, según yo te entiendo, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno interino. Pero desde afuera hay quien piensa, bueno, ¿y por qué ese gobierno interino solamente se apoya en 4 partidos, de los cuales tú mencionaste, Acción Democrática, ¿no? También juega con el gobierno en las elecciones? Entonces, ¿por qué no se amplía? No solamente Eso es con lo que esos están justamente. partidos necesariamente, ¿por qué no se amplía con personas independientes que tienen un valor dentro de la ciudadanía por su trayectoria? ¿Por qué son tan cerrados? Y por otro lado, uno se pregunta, ¿por qué gente que tiene y no se le puede ocultar los méritos que ha tenido, por ejemplo, Capriles, ¿no? En el pasado, y los méritos que tiene María Corina Machado, que en un momento sí estuvieron de acuerdo y apoyaron a Juan Guaidó? ¿Qué es lo que pasa? Ahí falló algo. Y si falló algo, no es solamente culpa de Capriles o de María Corina, como se lo quieren achacar, sino también de Guaidó y su gobierno. Yo diría que más que bien es del Parlamento, ¿no? De la Asamblea. Recuérdate que el poder no se basa en la figura de Guaidó, sino que simplemente lo que es la mayoría en la Asamblea Nacional de 2015. Y Guaidó ha hecho mucho, Guaidó como Guaidó, me consta y lo sé, y no es información que la tengo de fuente directa. Él ha hecho esfuerzos tanto con Capriles como María Corina. Yo creo que lo que tiene que deslastrarse, y allí se ha abierto mucho y se está apoyando muchísimo en la sociedad civil organizada que hizo la consulta, que tiene por cabeza a Colmenares Finol y a Blanca Rosa Mármol de León. Ahí una apertura, por un lado, y un deseo de él como individuo, y por otro lado, hay las trabas y los, digamos, vamos a hablarlo quizás de manera un poco rudo, los chantajes que te hacen los que tienen fracciones parlamentarias importantes y que te pueden bloquear en un momento dado la situación. Yo creo que nosotros vamos a tener una mesa del editor con Guaidó la semana que viene y yo le planteé que era fundamental que hablara desde el alma. O sea, él es un hombre sano, es un hombre humilde en su concepción, es uno que ha aprendido mucho, pero tiene que deslastrarse, porque a pesar de que entiendo lo difícil que es el luchar contra viejos lobos de mar y algunos bucaneros que tiene alrededor, y tiene que buscar un proceso de apertura, pero es una apertura que tiene que ir no detrás de Guaidó, sino detrás de un proyecto. Y detrás de un proyecto que básicamente quien tiene el hilo conductor y quien nos va a dar la salida es justamente la comunidad internacional, no la comunidad internacional como la concibió Trump, que él decía y los demás que lo siguieran. No, la solución a una crisis de este tipo pasa con lo que están haciendo ya, un entendimiento claro y coordinado entre Estados Unidos y Europa, y después un diálogo abierto, porque hay muchos otros temas que tratar con China y con Rusia, como por su lado, independientemente de digamos, de este cónclave
o esta mesa de dominó de 4, hay unas conversaciones que tienen que ocurrir con Cuba, aparte. Pero en Cuba no tiene nada que ver ni China, ni Rusia, ni Europa, antes España en un momento dado. El interlocutor absolutamente necesario de Cuba es los Estados Unidos, como lo fue en el caso, como fue Vietnam y Camboya, cuyo mejor aliado y mayor inversionista en ese momento en esa parte del sureste asiático son los Estados Unidos. Entiendo lo que Entonces acabas yo de creo decir. que viene una cosa muy compleja, pero si avanzáramos en lo internacional y no logramos avanzar en lo nacional, nos vamos a quedar exactamente donde estamos ahora o peor. Ahora, como abogado del diablo y hablando de lo primero que hay que hacer, que es lo nacional, tú hablaste de deslastrarse, pero como abogado del diablo te pregunto, ¿y si se deslastra de ese G4, que es la Asamblea Nacional, o de los dirigentes importantes, ellos con quién cuenta Guaidó? Porque Guaidó solamente cuenta con que le apoye esa Asamblea Nacional eh, y No, eso es G4. no. En este momento, el mensaje que empezó cuando Biden convoca a su toma de posesión a Carlos Vecchio, era un reconocimiento implícito a Guaidó. Después, cuando Blinken se juramenta como secretario de Estado, dice que él reconoce que las instituciones de la democracia en Venezuela son Guaidó y el Parlamento. No, yo no digo que va a romper, sino que va simplemente tener un poco más de audacia y un poquito más de ejercer lo que él ya se comprometió cuando renunció a la militancia partidista, de hablar con más sinceridad, más allá de su cenáculo, sino atreverse a decir, no es enfrentando, ni mucho menos criticando, sino presentando cuáles son los obstáculos que tiene, cuáles son los problemas por enfrentar, cuáles son las limitaciones de su función, pero que lo diga del alma hacia afuera. Mira, no hay nada más importante que lo que yo vi en la consulta con Colmenares Finol y el clan político. Tú no te imaginas, yo soy parte del Alto Consejo, ¿no? Lo difícil que era llegar a un acuerdo sobre las preguntas. Y lo tenía bloqueado el comité político, que querían cada quien poner su pregunta a su manera. ¿Tú sabes cómo lo logramos superar? En un grupo que éramos 25, los miembros del Alto Consejo, y yo los convencí a todos que si no teníamos una respuesta, porque nos estuvieron vacilando, que si el viernes, que si el sábado, y siempre se atrasaban y el tiempo se venía contra nosotros, dije, si no lo hacen, y se lo mandé a saber, y se lo hizo saber Kiko al Colmenares, al Guaidó, bueno, si no nos dan no me acuerdo si fue el lunes eso, no nos dan ya la luz verde para que hagamos la pregunta, renunciamos los 25 miembros del Consejo que ustedes, el Parlamento, nombró. ¿Tú te imaginas? Eso para los políticos hubiera sido un impacto porque entonces se caía todo el proceso de la consulta. Bueno, después le cambiaron unas cositas, le pusieron unas comas y dos tonterías, pero básicamente se hizo lo que se había elaborado un ex magistrado de la Corte, que hizo las preguntas de manera sencilla y clara. Ahora estamos exactamente en lo mismo. Ya se logró que la Asamblea ratificara el órgano de consulta, la organización que montamos para la consulta popular, y se ha establecido ya un mecanismo en que la sociedad civil tiene un ente reconocido, formal, que es el que hizo este proceso de la consulta, y ya ese es un interlocutor nuevo que entra en el juego. Y yo creo que no es un problema de estar peleando, sino simplemente el hacer un llamado en su posición como presidente. Y si causa roncha, que cause roncha, pero ya vimos, por ejemplo, un caso que hay que estudiar bien y hay que entenderlo. ¿Qué crees tú que significó la sanción de hace 2 días o 3 días, justo antes que tomara el poder Biden en Estados Unidos? La sanción de las 3 personas vinculadas al régimen, al manejo de las cuentas del suministro de petróleo y la venta de petróleo, en el cual está nada menos que un cuñado de Henry Ramos Alup. En venezolano se llama Mensaje García, ¿viste?
Ese mensaje de García hace tiempo que se está viendo. Y el mensaje de García viene con relación a seguir con este jueguito de que tengo unos candidatos posiblemente a gobernador nombrados por Bernabé, y entonces en eso no compito, y en otros estados yo nombro los míos. Y entonces al final nos entendemos entre las dos fracciones. Basta de cinismo en política. Yo creo que alguien tiene que tener el coraje, como lo tuvo Colmenares, que él dijo, saqué menos votos de los que teníamos porque vimos casos que nos reportaron de duplicación, que fueron como 250,000 votos. Y dijo la verdad, los políticos generalmente que hubieran hecho, no sacamos 6.400.000, como dijimos, ni 6.600.000 como estaban diciendo, sino hubieran dicho, no, sacamos 7 millones, 7 millones, porque están acostumbrados a no trabajar con la verdad por delante. Y yo creo que la verdad por delante es un factor importante en política. Y si no, que lo diga, ¿por qué crees tú que Hugo Chávez tuvo el reconocimiento de la gente? Simplemente porque desobedecieron a Pérez, hizo la grabación en viva y dijo, por ahora nuestro objetivo no ha sido alcanzado. Esa frase, por ahora, fue lo que se le metió en el inconsciente colectivo de la gente. Entonces tiene que haber alguien que en un momento dado así se molesten o traten de presionarlo, porque sí hay, afortunadamente, gente de la estructura política de tanto Acción Democrática como de Un Nuevo Tiempo, como de Primero Justicia, inclusive esos otros que tú llamas que posiblemente reaccionaran, sí se atreve a decir ciertas cosas que de todas maneras no tienen nada que perder, porque la persona que la comunidad internacional reconoce como líder es a él, entonces ejerce ese liderazgo. Y entonces plantearlo, no es que va a ser ruptura, sino que plantea un camino y plantea las dificultades. Y si lo hace sinceramente de adentro, me comentaron hace pocos días que hubo un homenaje a un personaje importante que por cierto también lo está apoyando, que es Osvaldo Álvarez Paz. Y parece que hizo un discurso emotivo en el homenaje que la gente quedó absolutamente asombrada de lo que era la sinceridad, que uno está acostumbrado siempre, en francés se dice la langue de bois, pero aquí el doble lenguaje. Yo creo que hay que hablar con un lenguaje llano, claro, cuáles son las dificultades, en qué nos hemos equivocado y qué queremos hacer. El que si se atreve a hacerlo y si lo hace, yo creo que va a tener un campo distinto porque en este momento él podía tener las dudas de cómo iba a cambiar las cosas entre la situación con Trump y la situación con Biden. Yo creo que está mejor con Biden que lo que estuvo con Trump, aunque parezca mentira. De hecho, te puedo comentar algo. En todo el periodo de las relaciones con Trump y la administración del Departamento de Estado, Carlos Vecchio mantuvo las relaciones muy cordiales con el Departamento de Estado y mantuvo permanentemente informado a Nancy Pelosi. ¿Por qué? Porque el apoyo que tenía Venezuela era bipartidista y no podías considerarlo que era el dominio de uno o de otro. Yo creo que, y fíjate que eso es ratificado porque que haya sido invitado Carlos Vecchio a la toma de posesión no es un acto de protocolo, porque eso va mucho más allá del protocolo, porque eso implica una toma de posesión de quien representa en los Estados Unidos a Venezuela. Entonces yo creo que estamos en un camino complicado, pero yo pienso, Napoleón, que todavía se puede corregir ciertos errores, se puede abrir el juego. Me consta que lo ha intentado los contactos, él personalmente, con Ledesma, con María Corina, con quien uno que lo está respaldando muy claramente es quizás uno de los políticos, a mi juicio, más sinceros que hay en Venezuela ahora, que es Andrés Velázquez. Mira, pero aunque el tema es exactamente la política interna y la unión de los venezolanos, muchos venezolanos piensan que o temen que Biden haga como presidente lo que Obama como presidente y él como vicepresidente hizo con Cuba, ¿no? Y que es un poco o mucho también la política del Parlamento Europeo. Es decir, y que eso fracasó en Cuba. Es cierto que no me puedes decir que Trump también fracasó porque no cayó Maduro,
o sea, con amenazas y con todo lo que hizo para tratar de que no pudieran seguir robando, de todo lo que tú quieras, pero no cayó la cosa. ¿Qué piensas tú que hay que hacer si estas dos cosas? Primero, la política anterior de republicanos y demócratas con Cuba, ¿no? Fracasó, no cayó, no cayeron los Castro. Luego la de Obama en Cuba también fracasó, no mejoró la situación para que hubo un camino democrático hacia Cuba. Pero también fracasó Trump. ¿Sí? ¿Cuál es la salida? Yo creo que sí hubo evolución y no hubo tiempo para verlo, pero ciertamente las condiciones de Cuba hoy son distintas a las que tenía bajo la administración Obama, porque tenía, recuerda, la alcancía venezolana detrás, ¿no? Y un apoyo que le permitía, y los Castro estaban vivos, ¿eh? No habían muerto los Castro. No, Y sin embargo, de hecho, en la misma Cuba, antes de irse de Cuba, Obama, ¿no?, da un discurso que molesta muchísimo a Castro, ¿no?, que estaba ya supuestamente retirado, a Fidel Castro, quiero decir, y al punto de que él hace un editorial en contra de Obama y en contra de la posición de Obama frente a Cuba. no, y tenías razón. Y fíjate que otra cosa que la gente olvidó, porque se compró el discurso de Trump, las primeras sanciones que se le aplicó a Maduro, se le aplicó Obama. Y se le aplicó, ¿tú sabes quién la hizo? La primera sanción que estaba en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Blinken. Perdona, no fue Bush, no fue en el gobierno de Bush que vienen las primeras sanciones. Eso Bush es anterior a eso. Y que inclusive recibe a María Corina Machado. No, la primera sanción concreta, sanción, se hizo, claro que se hicieron mucho más cuando Trump, pero se la hizo y la articuló el actual secretario de Estado Blinken. El tema de Cuba, sí se logró algo, es que no hay ningún Castro en el cenit del poder arriba. Está Raúl detrás como secretario del Partido Comunista. Recuérdate que la Helms-Burton, que es la ley que podría obstaculizar cualquier gobierno de avanzar, porque es una ley, establece que una condición para poseer una apertura de verdad, no puede haber ningún Castro en la jefatura del Estado cubano. En este momento, el jefe del Estado es Díaz-Canel y Raúl tiene 88 años, creo, y aparentemente tiene un cáncer avanzado. Pero una razón y otra, es muy probable que en un lapso relativamente corto él desaparezca de este planeta. En todo caso, este año ya él se comprometió que este año deja de ser el secretario general del partido. Ahora, con una Venezuela que no está en condiciones de subvencionar a Cuba o de apoyar a Cuba, inclusive hemos llegado a la cosa grotesca que Cuba rechazó un barco de diésel por considerar que las condiciones lo hacían inoperante en Cuba, ¿eh? O sea, a ese extremo estamos ante la ineficacia, no solamente la corrupción venezolana, sino la ineficacia que hay en el manejo de lo que queda de la industria petrolera. A Cuba no le queda otro que un entendimiento con los Estados Unidos. Es que no tiene otra viabilidad. Cuba no tiene relación con China, ni China ha mostrado ningún interés en Cuba. La Unión Soviética quedó escamada. Rusia quedó escamada de sus resultados, que Gorbachev con razón dijo, Rusia no está en capacidad, la Unión Soviética, de mantener 8.000, 9.000 millones de dólares de apoyo. Pero dicen entonces, que ¿qué pasa justamente ahora? La quiebra de la Unión Soviética se debe a la Guerra de las Galaxias y a Cuba. A Cuba, al chuleo cubano. Uh-huh. Sí, bueno, pues sí, porque es que la gente mide mal Rusia. La gente mide a Rusia como si fuera un gigante. Es un oso con pie de barrio. O sea, Rusia tiene el ingreso bruto per cápita menor que el de Italia, apenas superior al de España. Claro, tiene un arsenal nuclear, pero ¿hasta dónde te lleva eso? Fíjate el proceso, cómo se le ha ido desintegrar y no ha podido Putin volver a recapturar a lo que fueron las antiguas repúblicas soviéticas, ¿no? Entonces yo creo que va a haber un entendimiento
Y estoy seguro, Napoleón, que en este momento, como nadie supo que durante 1 año y medio, casi 2 años, en Canadá se reunían el gobierno americano, el Vaticano y los cubanos. Yo lo sé con una persona que estaba al lado de Maduro, que era un altísimo funcionario, que ya no está con él, que me contó que Maduro se enteró de la visita de Obama por el periódico. Los hermanos cubanos jamás le dijeron que durante 1 año y medio estuvieron negociando. En este momento se dice y se habla que quizás no hay negociaciones a nivel alto, pero que siempre ha habido negociaciones entre el ejército americano y el ejército cubano en Guantánamo. Ahí hay un puente de enlace permanente entre las dos fuerzas armadas. Okay. Antes de terminar. Y entonces, ¿qué pasa? Lo siguiente, que a la muerte, cuando ocurra, de Raúl, ya no queda un vestigio de ningún Castro. Y Díaz-Canel no está en condiciones de tener el control de la isla, ni tiene el carisma, es un aparachiqui, y además el Politburó y el Comité Central está lleno de ancianos, ¿viste? Entonces, yo creo la fuerza que queda permanente en Cuba, ¿quién es? Las Fuerzas Armadas, lo que armó Raúl. Y simplemente ve, y le quiero decir a la gente, ¿quién era el enemigo con quien tuviste guerras y muerte más grande en el sudeste asiático? Vietnam. ¿Quién es hoy el mayor inversionista en Vietnam? ¿Quién es el que defiende a Vietnam? ¿Quién es el que hizo con Obama un acuerdo con todos esos países del sureste asiático para evitar que China siguiera haciendo islas artificiales para cogerse los recursos petroleros de esa zona? Estados Unidos. Y eso fue lo primero que eliminó Trump, para conseguir que se fueron los militares de Myanmar y que le dieran un acceso con el payaso de Corea del Norte. Pero ¿qué más obtuvo? O sea que yo creo que aquí estamos yendo en un mundo diferente. Creo que hasta ahora el comportamiento de Biden ha demostrado mucha habilidad política y mucha prudencia y mucho entendimiento con sectores fundamentales del Partido Republicano. De hecho, se pensaba que iban a hacer filibustering y que le iban a impedir la designación del personal clave para el Homeland Security. ¿Y tú sabes cuántos republicanos votaron en contra en el Senado? 10. Los demás apoyaron apoyaron al nombramiento. O sea, yo creo que vamos a entrar en un periodo y Biden es bueno en eso porque los hubiera estado en el Senado y los conoce todos, un periodo muy bipartidista en la mayoría de los actos fundamentales, por el hecho, simplemente el hecho más importante que pasó en este enero fue que los demócratas se llevaran los 2 senadores de Georgia, porque ahora están empatados. ¿Y empatados qué significa? Tienes que ponerte de acuerdo, porque no va a estar como Trump aplicando, como querían algunos, que Kamala Harris voy a implantar una mayoría en un país dividido por el voto decisivo. Pero si hubiera sido a la inversa, si los republicanos hubieran tenido la mayoría, hubieran bloqueado cualquier acción legislativa de Biden. Entonces hay cosas que dice que hay mal, no hay mal que por bien no venga, a aquellos que querían eso. Yo creo que vamos a ver, primero en la política de pandemia es evidente que van a ir de la mano. Después hay otras más, hay muchos temas que le interesan. Y yo te diría algo más, el impeachment va a avanzar, no es que lo van a aplicar, porque a quién le interesa, ya no está en el poder, a quién le interesa poner una espada de Damocles a Trump encima para que se porte bien. A los que quieren ser candidatos en el 2024 por el Partido Republicano. Se llama Pence o se llama Nikki Haley o cualquier otro que está tapado en este momento. Entonces yo creo que entramos en una época distinta. Yo no creo que es malo para Venezuela. Yo creo que ha habido más gestos de lo que yo creía que iba a haber, inclusive uno accidental. El nuevo jefe de la CIA vivió años en Venezuela y tiene muchos amigos aquí. Interesante, ¿no? Sí. Una casualidad. Yo no digo que eso fue un factor, sino es una casualidad. Y yo creo que vamos a darle tiempo al tiempo. Yo estoy haciendo un insight
estamos haciendo un equipo analítico, un insight político como suscripción, y en una de las partes del insight que se entrega este domingo va a ser un análisis a fondo de las 17 medidas ejecutivas de Biden el día 20 de este mes. Y quiero decirles que si ustedes no tienen o están suscritos a analítica.com, todas estas informaciones de Analítica y todas estas invitaciones pueden también seguirlas en nuestro Twitter, que siempre las ponemos. Pero para finalizar, porque el tema de tu artículo es la lucha interna y la unión interna contra la narcotiranía. ¿Qué hacer? Porque Bueno, yo, como dice en el editorial, se dice que está reconocido en el extranjero como gobierno legítimo venezolano democrático es Guaidó y su gente. sí. ¿Okay? Entonces, ¿qué puede hacer Guaidó o si tú fueras Guaidó, qué harías para que otras gente talentosa, luchadora, que ha arriesgado y que quiere una democracia, ¿no? Y no que quiere Apoyarme más, implantar una dictadura, pueda unirse nuevamente o unirse por primera vez a esta lucha? apoyarse en la juventud, que está muy activa y está muy clara, apoyarse en la sociedad civil y apoyarse en los líderes políticos que existen actualmente, que verdaderamente no tienen una agenda propia, sino que verdaderamente quieren una transición hacia la democracia. Eso significa hacer una nueva base de sustentación, quizás no formal, que le permita tener una fuerza para contraponerse. La sociedad civil en sí mismo lo demostró. La diferencia entre la participación del 6 de diciembre y del 12 es una fuerza, pero es una fuerza que hay que saberla comunicar, hay que abrir, y al mismo tiempo que aquellos que tienen agendas como fueron los alacranes o los nuevos alacranes, yo creo que hay que dejarlo, inclusive ponerlos en la palestra pública, porque ya basta de esa mediatización de la política, de esa corrupción de la política. Hay una cosa bien interesante que te sugiero que leas en los 17 órdenes electorales de Biden. La más importante es la 17, que es que está pidiendo un pledge de valores éticos y contra la corrupción, dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Es interesante. O sea, la gente no la pasó por encima, yo no, y le pide a los funcionarios designados, o sea, appointed, que tienen que hacer el pledge. Él mismo lo hizo, ¿viste? Claro, como aquí, aquí la gente no le para mucho a eso, pero a mí en que eso quede en un orden del presidente te va a indicar que la principal lucha que él dice es ir contra la corrupción, no solamente interna, sino externa, porque la democracia, lo que mata la democracia es precisamente la corrupción. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Emilio Figueredo, como le decía al principio, ha sido embajador de Venezuela en las Naciones Unidas y hoy es el presidente editor de analítica.com, donde usted puede estar muy bien informado y donde se discuten ideas, donde usted puede participar. Okay, porque lo importante es no estar de acuerdo o no, sino si uno no está de acuerdo con algo, pues discutirlo con gente que opina diferente, a ver quién convence a quién y quién tiene la razón. A lo mejor usted tiene un poquito de razón y los otros también. En fin, eso es lo que hacen los ciudadanos democráticos. Y eso es lo que hace que el mundo progrese, porque el mundo progresa en las libertades. En las dictaduras, ¿no?, lo que progresa es el asunto militar fundamentalmente y únicamente, y tienen ustedes a Cuba y todo el dinero que recibió, o la Unión Soviética, cómo invirtieron todo eso ¿cómo se llama?, en guerras en África, por ejemplo, que mandaban a los cubanos como carne de cañón al África porque los rusos no podían intervenir directamente por los acuerdos de Yalta. En fin, ya lo saben, analítica.com. Gracias, Emilio, ¿sí? Muchas gracias a ti, Napoleón, y siempre es un placer hablar contigo. Igualmente, vale.